Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo vamos a hacer un estudio sobre el plan de redención. El plan de redención está formado por Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y este plan se llama Jehová. Los tres pueden emplear el nombre de Jehová, porque los tres lo son. Cuando estudiemos la palabra de Dios, tenemos que estudiar el versículo en el contexto y ver si el que da el mensaje es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, porque los tres se pueden presentar como Jehová, el ángel de Jehová, Dios fuerte, Padre eterno. Pueden emplear el nombre cualquiera de ellos. Así que en 1 de Pedro 1:2 nos dice que somos elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu, para ser justificados y rociados con la sangre de Cristo. O sea, esto es el plan de redención, esto es el santuario. El Padre nos elige, el Espíritu Santo nos santifica y la sangre de Cristo nos justifica. Cuando somos elegidos por el Padre, entonces podríamos decir que el Padre es el coordinador del plan de redención. Dice al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. El Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros, nos lleva la sangre de Cristo, nos da el conocimiento, nos da el arrepentimiento y nos da todos los dones. Y nos lleva la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y esto es el plan de redención. Cada uno tiene una misión diferente. Cristo no puede santificarnos, pero puede justificarnos. Y el Espíritu Santo no puede justificarnos, pero puede santificarnos. En este estudio vamos a ver lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo, en Mateo 12:32, dice: cualquier pecado que se haga contra el Padre o el Hijo, o todo el pecado que sea hecho, dice Marcos, será perdonado. Pero el pecado contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Y la reflexión es ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a acudir a los pies de Cristo para que aprovechemos su sangre para limpiarnos de todo mal y el pecado. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo de Israel, el Espíritu Santo, lo dejaron o tuvieron tantos problemas? En Oseas 4:6 dice: el pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, por falta de conocimiento, ¿qué quiere decir? Despreciaron el Espíritu Santo. Dice: Él os llevará a toda la verdad y os hará saber todo lo que se habla en la corte celestial. O sea, lo rechazaron. Y en Job 24:1 dice: si Dios tiene unos tiempos, ¿por qué su pueblo no conoce estos tiempos? Lo mismo, porque no dejan que el Espíritu Santo los guíe a toda la verdad y acepten el conocimiento revelado por Él. O sea, también lo rechazan. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. Menospreciar las profecías o el conocimiento es rechazar el Espíritu Santo. O sea, el que rechaza la guía del Espíritu Santo, esto es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando lo rechazan? Vamos a leer Romanos 1:21. Vamos a buscar Romanos 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, ellos no necesitaron la guía del Espíritu Santo, se guiaron por su pensamiento y sus teorías. Y en Romanos 12:16, vamos a leer 12:16, nos dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, cuando rechazan el Espíritu Santo, ellos aceptan solamente su opinión, y el pecado y el Espíritu Santo no puede trabajar en ellos y no los puede llevar a toda la verdad. Y en 2 de Pedro 2:2, vamos a leer lo que dice: muchos seguirán sus ideas, y por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. O sea, esto es rechazar el Espíritu Santo. Esto es
el pecado contra el Espíritu Santo, rechazar el Espíritu Santo para que nos dé el conocimiento, para que nos dé el arrepentimiento, para que nos lleve a toda la verdad y nos lleve a los pies de Cristo y pueda hacer la obra de la santificación. Esto es rechazar el Espíritu Santo. Y en Ezequiel 20:12 dice: y les di mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, quien los santifica. ¿Quién les dio los sábados? Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Jehová les dio el Espíritu Santo. ¿Es una señal de quién? De los tres. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es Jehová que los santifica? ¿Qué Jehová es el que los santifica? ¿Quién nos santifica? Es el Espíritu Santo. Gracias a que el Padre nos elige, Cristo nos justifica y el Espíritu Santo nos santifica. Fijaos que en Lucas 6:5 dice: Cristo es el Señor del sábado. Y en Éxodo 31:13 dice: y les di mis sábados. Y habla de Jehová, les di mis sábados. Entonces, cuando dice les di mis sábados, el sábado forman parte de los tres. Pero ¿quién les dio los sábados? Si Cristo dice que Él es el Señor del sábado, es Cristo. Pero sin la sangre de Cristo, el Espíritu Santo no puede santificar a nadie. Y sin el llamado del Padre, tampoco. Los tres tienen que ir coordinados. El Padre nos elige, el Espíritu Santo nos santifica y Cristo nos justifica. Si quitamos la misión de uno de ellos, cualquiera, no podemos ser salvos. Si rechazamos el Espíritu Santo, nadie nos va a convencer de pecado, ni nadie nos va a dar el conocimiento. Si negamos el llamado del Padre cuando nos elige, también no podemos ser salvos, porque no llegamos. La obra del Espíritu Santo no se ejecuta en nosotros y el Espíritu Santo no nos puede llevar a la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y si no aceptamos la sangre de Cristo y aceptamos la santificación a través del Espíritu Santo, solamente con la santificación y desechar la justificación a través de la sangre de Cristo, tampoco podemos ser salvos. O sea, cualquiera de los tres, que rechacemos una obra de los tres o uno de los tres, el plan de redención se queda cojo. Nadie puede ser salvo. Esto es como una empresa que hay tres socios y los tres firman para los pagos en el banco. Y una vez uno de ellos no está y va un proveedor a cobrar y le hacen un talón y firman dos. Y el talón, el cliente va al banco y el banco no lo paga. ¿Por qué? Porque falta una firma. Esta firma, esto es en plan humano, pero en plan espiritual tiene que ver con el plan de redención. Si rechazamos el Padre no podemos ser salvos. Si rechazamos el Hijo, tampoco. Y si rechazamos el Espíritu Santo, tampoco. O sea, el Padre nos elige, da la orden al Espíritu Santo para que trabaje con nosotros, en la orden o el aviso, y el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo. Y cuando Cristo nos justifica, en el libro del cielo queda afirmado que este pecado ha sido borrado porque Cristo murió por nosotros. Hermanos, esto es el plan de redención. Cuando estudiemos la palabra de Dios, por ejemplo, en los tres varones de Abraham, tenemos que ver quién da el mensaje a Abraham, quién hace llover fuego del cielo de parte de Jehová. O sea, dice que los tres varones se fueron, Jehová se quedó con Abraham, le dio el aviso. ¿Quién es el portavoz del plan de redención del cielo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se queda con Abraham. ¿Quién le dice que su mujer va a tener un hijo? ¿Quién hace la misión? O sea, van allí porque el tiempo de gracia para Sodoma se ha cortado. Ya está casi al fin. Entonces los dos ángeles, que son parte de los dos varones, se van hacia Sodoma y Lot los recibe y se arrodilla ante ellos y les da la traducción, la palabra de Dios, como ángeles. Y entonces después dice que Jehová hizo llover fuego del cielo de parte de Jehová.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es el plan de redención. El Espíritu Santo se queda con Abraham, le da el mensaje de que Sodoma va a ser destruida. Es el portavoz, es el Espíritu Santo que se queda con Abraham. Después, los dos, padre e hijo, se van hacia Sodoma. Y entonces, uno dice, el juicio ha terminado, que es Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Da el aviso al Padre y el Padre hace llover fuego del cielo sobre Sodoma, porque el tiempo de gracia para Sodoma se había terminado. Y entonces el Padre ejecuta la destrucción de Sodoma porque rechazaron el Espíritu Santo y rechazaron la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. Hermanos, cuando estudiemos la palabra de Dios, cuando vayamos a un mensaje, por ejemplo, el de Gedeón, se aparece el ángel de Jehová a Gedeón, pero ¿cómo lo traduce? Jehová a Sansón le dice, ¿qué nombre es el tuyo? Al ángel de Jehová que se le apareció, y dice, yo soy admirable. Y en el versículo de Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, su potestad sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, todos estos nombres está hablando de Cristo. Cristo puede ejercer y emplear el nombre del Padre, pero cuando da el mensaje o hace la misión, tenemos que saber, aunque diga Padre, si este Padre es el Hijo o el Espíritu Santo o es el Padre. Hermanos, seguid estudiando la palabra de Dios, fijaos bien en los versículos, en la misión de cada uno, y así podemos concretar exactamente quién es el que habla, quién es el que ejecuta y quién es el que da el mensaje. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Jesucristo habla a Juan, pero la revelación a Jesucristo, ¿quién se la da? Dice Dios, y este Dios es el Espíritu Santo, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y Pedro dice que es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, este Dios es el Espíritu Santo, el que nos da todo el conocimiento, nos conduce a toda la verdad y nos conduce al arrepentimiento, nos hace saber todo lo que va a acontecer y todo lo que ha sido revelado, que pertenece al hombre, Él nos lo hace saber. Pero claro, si nosotros tenemos la intención y el deseo de aprender, así que cuando leamos la palabra de Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, como el apóstol Santiago dice en 1:5, si tenéis falta de sabiduría, pedidla, como Daniel, que no entendía y no hizo ninguna versión, ni su mente pasó delante del escrito está, sino que esperó, y el ángel Gabriel fue y le reveló las profecías para que las entendiese. Así que, hermanos, cuando estudiemos, pidamos la aprobación y la iluminación y la guía del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y de cada vez estar más cerca de Él. Muchas gracias y hasta mi próximo vídeo.